Hoy vamos a recibir muchísima información acerca de este tema que pues muchas veces al ser humano nos atañe, ¿no? En alguna ocasión. Y bueno, si estás aquí es porque seguramente pudiera esta información servirte, o bien pues sientes alguna identificación con la misma. Así es que el tema de hoy que vamos a estar viendo y vamos a estar tratando, pero bueno, antes que nada les doy la más cordial bienvenida a una emisión más para el desarrollo y la evolución de nuestra propia conciencia a través de pues nuestra mente para lograr la felicidad, la tranquilidad, la paz en nuestra vida. Y este tema pues a final de cuentas sí, al comprenderlos pues nos va a traer esa liberación, creo un tanto en eso. Así es que bueno, pues les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Simón Guerrero, soy su Master Coach. Y bueno, para los que no me conocen y que se están conectando por primera vez, bienvenidos sean todos ustedes. Este es su espacio, este es su canal. Os saluda Centro Ananda, un saludo a la página de Simón Guerrero, Master Coach. Este espacio es para ustedes, para poder compartir esta información que sirva a cada uno de nosotros para poder generar más conciencia. Creo yo que el crecimiento de nuestra propia conciencia nos lleva a sentir libres, nos lleva a esta liberación. Y hay muchísimos temas que el ser humano tenemos y hay muchísimos temas que el ser humano debemos de abordar. Eso nos da la capacidad de conocernos mucho más, ser más íntegros. Y esto tiene mucho que ver porque hay un inconsciente que todo el tiempo nos está hablando. Y ese inconsciente nos está diciendo, estos son los temas que tienes que trabajar, estos son los temas que ahora tenemos que ver y tenemos que tratar. Entonces, pues vamos viendo que la vida, siempre lo he dicho, a mí me parece como un videojuego. Empiezas con un nivel, los desbloqueas, sabes bien cómo se hace todos los trucos, cómo vas pasando, conoces el sistema. Y posteriormente, bueno, pues accedes a otro nivel. Muchas veces, pues así lo vamos reflejando en la conciencia misma, en esta vida. Cómo vamos accediendo a otro tipo de información, a otro tipo de niveles y que nos vamos enfrentando en la vida con esos retos. Creo que depende cómo lo veamos. Hay gente que preferimos ver las cosas como un gran sufrimiento y hay otras que lo preferimos ver como retos y hay otras tantas que lo preferimos ver como estos mensajes de aprendizaje en donde pues nos van a conectar con esta propia evolución de la conciencia. Así es que este tema, bueno, pues no es exclusivo nada más de mujeres o de hombres, porque al final de cuentas como seres humanos si lo tienes que vivir y lo tienes que experimentar, lo vas a hacer. El punto es que entiendas para qué se está originando toda esta información, para qué se está suscitando este tipo de eventos y que termines de tú quitándote esta sensación de víctima, porque piensas que tú no mereces, ¿no? Porque tenemos mucho el ser humano este gran problema del no merecimiento. Este no merecimiento, bueno, pues lo vemos reflejado en varios aspectos de nuestra vida. Obviamente en la pareja, que es una parte que vamos a hablar hoy, pero también en la parte económica, pero también en la parte vocacional, pero también en la parte mental. Y entonces nos vamos dando cuenta que somos una cajita de Pandora, porque bueno, no sé si alcanzan a ver, pero bueno, con la que tengo aquí, que a veces solo basta de abrirla para que salgan todos los temas que tenemos que nosotros tratar. Entonces, es importante saber que primero, el otro no me está haciendo nada en contra mía, ¿no? No está queriendo lastimarme, ni mucho menos, sino nosotros mismos estamos en esa situación o nos pusimos en esta situación en el caso de una infidelidad. Pero bueno, vamos a desmenuzar el tema y vamos a ir partiendo para ir pudiendo entender un poquito más, porque a lo mejor estas primeras palabras puedes decir, claro que no, yo he dado todo lo mejor, o di todo lo mejor, o sigo dando todo lo mejor y he recibido de esta persona
persona solamente estas deslealtades. Entonces, vamos a empezar a desmenuzar el tema, que eso es importantísimo para poder tener esta comprensión. Cuando nosotros llegamos a tener esta comprensión, entonces, bueno, pues lo que vamos a poder lograr es, en este sentido, pues lograr tener esa conciencia. Y cuando nosotros logramos generar esos estados de conciencia, pues voilà, hemos podido liberarnos de esas ataduras, de eso que el inconsciente nos está mandando para poderlo transformar, para poderlo transmutar, y entonces nosotros podemos generar este aspecto de libertad o sentir esta libertad en toda la extensión de la palabra. Así es que pues muchísimas gracias y bienvenidos sean todos ustedes a este gran tema maravilloso, que pues aunque no lo pareciera, tiene muchísimas cosas interesantes y relevantes que trabajar, y hay muchísima información detrás de esto. Lo voy a hablar desde un sentido más propio o personal, poniéndonos en primera persona cuando pasa este tipo de situaciones. No voy a hablar qué es lo que, pues, en algún sentido lo provoca, que podemos hacerlo para revertir. Creo que esta charla te va a poder brindar a ti incluso estas respuestas mismas para tomar las decisiones que tú más creas convenientes en tu vida. Yo no puedo decirte qué es lo que tengas o no tengas que hacer porque no conozco todo el contexto de la situación, y entonces, bueno, pues decir respuestas al aire pues sería algo muy poco ético de mi parte, y tampoco, bueno, pues se pretende eso, pero sí pretendo brindarte la información que requieres y necesaria para que tú puedas saber y puedas lograr tener ese enfoque y logres tener ese entendimiento de por qué se están suscitando este tipo de situaciones en tu vida, y que seguramente muchas de ellas pudiera ser no la primera vez, ya en repetidas ocasiones lo has experimentado. Entonces no podemos tampoco saber si una persona solamente lo va a hacer una vez o lo va a hacer en repetidas ocasiones. Creo que aún no están claras las estadísticas de que se suscite. Sin embargo, sí puedo hablar de si lo estás experimentando, desde qué plataforma es necesaria para tu propia evolución y tu propia existencia. Así es que, bueno, pues es importante tener este tema, es de vital importancia. Y bueno, pues Susi, muchas gracias por estar aquí. Yaneda, todos ustedes pueden hacer uso del chat por si, bueno, pues requieren hacer un comentario. Pues aquí estoy tratando de leer sus comentarios lo más, pues, en tiempo real. Así es que, bueno, pues vamos a partir desde la infidelidad. ¿Qué es la infidelidad? Y bueno, pues si partimos estas dos palabras, vamos a ver qué es in y fidelidad. Y in, bueno, significa el no, ¿verdad? Y la felicidad es una palabra que proviene de fe. ¿Y la fe qué es? Pues la fe termina siendo la confianza. Entonces, si nosotros podemos empezar a descifrar o desarticular toda esta palabra y todo lo que trae esta palabra a nivel mental, emocional, cultural, etcétera, pues vamos a ver qué es una no confianza, ¿verdad? Y muchas veces pudieran decir, bueno, la persona que es infiel es porque no tiene confianza. Y muchas veces es de, bueno, pues no genero esta confianza con la persona en la que estoy. Pero a mí yo lo voy a cambiar un poquito en este sentido, porque si no, entonces vamos a jugar al papel de víctimas y victimarios. Y la verdad es que para poder tener esa libertad de conciencia, pues vamos a tener que jugar al rol más importante, que es nuestra propia responsabilidad. Lo voy a partir desde la persona que está viviendo ese evento, no desde la que está haciendo el hecho, porque son totalmente perspectivas diferentes, ¿ok? Desde la persona en que algo le impulsa a tener esos actos de infidelidad y la persona que está recibiendo ese mero acto. Entonces son totalmente dos perspectivas diferentes que en un punto se llegan a unir, pero vamos a partirlo desde lo que yo hoy les puse y les ofrecí, que es ¿por qué me es infiel? Vamos a situarlo en el presente, porque para el inconsciente no saben qué tiempo estás viviendo. Y entonces voy a partir desde esta confianza
desde el momento en que tú le estás experimentando, porque el inconsciente aflora y te dice que esta es la situación en la que tienes que resolver en tu vida. Entonces, partiendo desde esa falta de confianza, vamos a partir también en qué significa la infidelidad para ti, porque cada uno tiene una definición de eso. Y tampoco podemos hablar muy al aire o muy general, diciéndoles yo, ay, hablamos de infidelidad, es una falta de lealtad. Pero para otras personas puede significarse muchísimas cosas y totalmente diferente. Alguna vez ocasión escuché que alguien decía, bueno, la infidelidad son pues problemas. Para otros, pues una infidelidad pues es esa falta de confianza. Y bueno, pues muchísimas cosas que eso lo vas a tener que definir tú, y es el primer paso para que puedas entender todo este agujero negro en el que has llegado, en el que te sientes en este momento, en el que estuviste, para poder descifrar eso. ¿Por qué? Porque si nosotros no aprendemos la lección de lo que esto nos trae, que es tan valioso y es tan rico en esta información, bueno, créeme que entonces el inconsciente te va a llevar a tener relaciones con los mismos patrones y lo vas a estar repitiendo una y otra vez hasta que tú lo puedas entender. Entonces, partiendo desde eso, debemos entender que nosotros somos los responsables de nuestra propia vida y desde nuestra propia existencia. Y que cuando nosotros decidimos entrar en una relación de pareja es para poder complementar. Eso lo estoy hablando a niveles muy inconscientes. Entonces, el inconsciente siempre va a buscar las herramientas precisas y los métodos más confiables para llevarte a sanar y a que tú vuelvas a recobrar tu integridad, tu confianza y sobre todo, pues, el amor hacia ti mismo. Porque me queda claro que si estás viviendo alguna situación de esta es porque hay una parte de ti en donde no te estás reconociendo. Hay una parte de ti donde no te estás amando. Y eso es el resultado de un vacío que viene mucho más profundo. Y ese vacío pues viene seguramente desde el tema de tus progenitores. Padre y madre, la información que hubo ahí, estos programas con los cuales tú te identificaste y tú aprendiste y tú te conviviste y tú relacionaste. Y que obviamente en tu vida adulta, ya cuando empiezas a tener estas relaciones de pareja, el inconsciente va a buscar la manera de poder sanar esas perspectivas que tú tuviste en ellas y que no tenías las formas para poderlas comprender, que no había la comprensión, que no estaba el entendimiento, etcétera, etcétera, pero que obviamente pues llegas a una edad donde tu cerebro ya tiene otra madurez y que empiezas tú a generar esa relación. Obviamente las parejas se terminan convirtiendo en los mejores maestros que uno puede tener. Y es maravilloso porque nos van a dar todas las herramientas necesarias para poder trascender en nuestra existencia. Y empezamos a relacionarnos desde nuestros propios vacíos, desde estos vacíos que vamos teniendo en esta niñez y cómo nos vamos relacionando con nuestros progenitores, qué es lo que vamos teniendo en eso. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos identificando estos vacíos a nivel inconsciente. Ahora, cuando estoy hablando esto, yo me estoy refiriendo que todo esto está sucediendo a nivel inconsciente. No lo estás teniendo de manera consciente, no está en tu, como decirlo, en este presente, ¿ok? Los tenemos desde unas bases más profundas. Entonces, lo que nosotros vamos eligiendo cómo relacionándonos a través del amor de pareja va siendo desde nuestras perspectivas de nuestros propios vacíos, ¿sale? Y a partir de ahí buscamos ser seres íntegros, integrarnos, ser estos seres completos, pero creemos que para poder ser un ser completo tenemos que hacerlo a través de otros. No hemos aprendido porque todavía la información seguramente no está tan expuesta para entender que para yo poder relacionarme desde una mejor manera con otro, tengo que estar completado yo, tengo que ser un ser integral, ¿no? Tengo que tener esta integridad en mí, uniendo todas las partes y ser un ser completo para desde ahí yo poderme dar al otro, para yo poder de ahí ser completo, porque si no,
entonces vamos teniendo este tipo de relaciones y pasan estos sucesos, ¿no? Y pasan estas, en donde ya hubo traición, porque a lo mejor la infidelidad para ti es una traición, en donde ya no hubo esta lealtad, en donde ya se desquebrajó esta confianza, en donde pasaron muchísimos temas. Pero tenemos que empezar a entender que no es en el momento en el que tú estás viviendo esta situación, sino es algo que está viniendo desde un pasado, desde algo muy atrás, desde las bases en donde tú te estabas formando, y ahí está esta información. Y sucede que entonces el inconsciente te va a llevar a elegir ese patrón, ese modelo, esa pareja que te va a ayudar a poder sanar algo que tienes muy inconscientemente. Y tienes una herida, y hay un dolor, y hubo y tuviste una perspectiva, y hubo una sensación de que las cosas fueran de alguna forma, o bien estas programaciones. Entonces, a partir de eso vamos eligiendo. Entonces tú no, decimos por ahí, bueno, pues con quien estás, ¿dónde lo sacaste en la lotería? Tú lo elegiste, seguramente lo elegiste desde la forma más inconsciente, ¿verdad? En donde no viste todo el panorama. Y bueno, pues desde ahí partimos, desde esta relación de novio, ¿verdad? Pues son novios, porque novio no ves de forma consciente todo lo que ese se representa, y viceversa. Estás generando una atracción por vibración, por esta vibración de poder completarse a sí mismos en las informaciones que se van a dar para poder trascender, para poder volverte este ser completo. Y cuando uno se vuelve un ser completo, entonces a partir de ahí sí puedes tener estas relaciones mucho más armónicas, porque tú ya eres ese ser completo. No estás esperando este cuento chino en donde nos hablan y nos dicen es que la media naranja, ¿no? Tienes que encontrar a tu media naranja para tu ser completo. Las cosas no funcionan desde ahí. Uno tiene que ser completo para poderse dar al otro completamente. Porque si nos vamos dando a mitades, entonces vamos a empezar con esta relación en donde yo siento que yo estoy dando siempre más y tú me quedas a deber, y entonces vamos generando deudas emocionales. Y estas deudas emocionales van generando un abismo cada vez más profundo, en donde pues vamos tomando decisiones de también forma inconsciente, donde no queremos, y creo que el aspecto más consciente del ser humano es jamás hacerle daño al otro. Conscientemente, inconscientemente sí lo provocamos, porque no tenemos esas capacidades de entendimiento, no sabemos de dónde proviene eso. Y entonces, para que vayas entendiendo cómo empiezas a tomar las decisiones para tener y relacionarte con esas parejas, es desde nuestros propios vacíos, desde cómo nos relacionamos con nuestros progenitores. Y a partir de ahí el inconsciente nos va a llevar a reparar eso, y nos va a llevar a que nos enamoremos o nos deslumbremos o digamos, esta es la persona con la que quiero compartir mi vida, pero resulta que esa persona que quieres compartir tu vida y de la que te enamoraste al inicio, en la que, wow, proyectaste ahí todo lo que tú sentías que te faltaba, posteriormente termina eso molestándote. Al tiempo, eso que te gustaba de esa persona ahora te molesta. Y supongamos que fuiste en tu infancia, viviste con tus progenitores, y voy a empezar a poner ejemplos, comunes. Imagínate que tú te criaste en un seno en donde tuviste papás sumamente controladores, ¿no? Con una sobreprotección, pero que ejercían todo el tiempo el control, ¿no? Y que te estaban dando las herramientas necesarias para que tú pudieras tener un futuro brillante. Y entonces a través de eso generaban un control. Que obviamente vas a llegar a la vida adulta, y cuando veas en una persona su libertad de pensamiento, su libertad de actuar, de ser, claro que te vas a ver atraído hacia esa persona. ¿Por qué? Porque es algo de lo que tú careciste, es algo que tú tienes integrado en ti, pero que no sabes cómo exponenciarlo, porque creciste más con una energía o de un lado. Y entonces eso que tú sientes que te falta porque no lo tuviste, porque fuiste un niño reprimido, una niña reprimida, pues vas a ver en el otro, y eso te va a atraer, eso te va a volar la cabeza, y vas a decir, wow, qué persona tan más maravillosa, y que no tiene límites, que no tiene estructuras, que no hay ningún control sobre sí mismo, ¿no? Y a veces las amigas, los amigos terminan diciéndote, oye, pero no ves todo lo que tiene, no tiene límites en absolutamente nada,
ve, hasta ingiere este tipo de sustancias nocivas que no ves, y la verdad es que no estás viendo lo que esa persona te está representando, que tú necesitas, y entonces terminas enganchándote a esa persona, y seguramente esa persona que tuvo padres donde él sintió que no le pusieron la debida atención, en donde no tuvo una guía, en donde sentía que no les importaba, pues claro que al ver a esta persona que sí tiene estructuras, que sabe lo que quiere, que sabe cómo tener esta funcionalidad, igualmente se va a ver atraído, y es cuando, voilà, Cupido hace su trabajo, ¿no? Si lo ponemos en un sentido romántico. Y entonces a partir de ahí pues se empieza esa relación. Pero ¿qué crees? Que al poco tiempo esa libertad a ti te va a molestar. A ti ya no te va a gustar, porque vas a sentir que entonces esa persona no está al pendiente de ti, que sientes que no le importas, que solamente lo único que le interesa es estar en sus cosas y que a ti te hace un lado. Y te vas a dar cuenta que ese es el momento preciso para empezar a hacer un trabajo interno de algo mucho más profundo, de estos vacíos que vienen mucho más profundos, en donde a lo mejor tú querías alzar la mano, tú querías opinar, tú querías decir algo, tú querías que tus padres te vieran, y tú sentías que no te veían porque tenían ya un plan y una estructura para eso. Y entonces tú, cuando querías ser visto, pues la verdad es que no, porque para tus padres ser visto era a través de la funcionalidad que tú estabas teniendo. Y cuando esta persona te va a terminar reflejando eso, es para que vayas a este contexto. El inconsciente te dice, ahí es donde tienes que trabajar. Y así vamos haciendo. En el tema de la infidelidad es exactamente lo mismo. Puede suceder por muchas cosas que tú tienes que voltear a ver. Si tú viviste en un seno donde se producía una infidelidad, y a lo mejor tú veías que tu papá era el infiel y tu mamá sufría por eso, y llegó en un momento en que tú juzgabas eso y decías, ¿cómo es posible que no te des valor a ti mismo? ¿Cómo es posible que permitas esto y que estés sufriendo? Y a veces, bueno, pues terminamos en este juicio, que entonces el inconsciente te va a llevar a que busques una pareja que tenga este tipo de patrón. Y entonces a partir de ahí, para que completes esa información y esa sanación y lo comprendas desde la vivencia misma. ¿Y qué crees? Esa persona te va a dar la información correcta para que sanes eso que a lo mejor en un punto estabas juzgando tan fuerte y tan duro, y estabas recriminando en el padre, ¿no? También en el sentir que te estaba defraudando, el sentir que no te era leal, vaya, la descripción que tú tengas en base a eso. Y entonces esa experiencia la vas a terminar viviendo y manifestando ya en primera persona como tú, con algo que sí te va a importar y te va a doler, que eres tú mismo a través de eso. Pero ¿para qué estás haciendo, para qué se está ocurriendo esto? ¿Para qué esa persona está haciendo algo y ese evento? Lo está haciendo para ayudarte. Por eso las parejas se terminan convirtiendo en nuestros maestros, y esos buenos maestros que nos van a dar este sustrato, que nos van a dar la información más importante para nosotros poderlo trascender. Entonces, desde este punto en donde nosotros ya estamos entrando a las raíces, debemos de empezar a saber que no es nada en contra tuyo, que eres tú quien está en el medio como una gran oportunidad para poder transmutar, para poder transformar esos vacíos, para que puedas voltear a verlos, esos vacíos. Porque cuando uno voltea a ver, y que te va a doler, y seguramente sí, duele, pero ¿qué duele más? Que vayas y sanes esos vacíos, o estar en una vida, en una relación constantemente donde esa pareja, ese maestro, repetidamente va a ser el mismo acto, y en donde tú vas a generar esas heridas, hasta muchas veces las personas se vuelven inmunes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no toman las decisiones incluso de cortar esos lazos, y siguen en esas relaciones en donde ya ni siquiera es relación, porque no tienen la valentía de darte a ti ese amor, de darte a ti esa valentía, esa valía, esa seguridad para decir, yo no merezco esto, yo no necesito esto en mi vida. Y entonces terminan 20, 30, 40 años o el resto de su vida con este tipo de patrones, al punto en donde ya hay, lo único que hay es indiferencia, y entonces te vuelves una especie de inmunidad tóxica, ¿verdad? ¿Qué es más? Yo siempre les digo, ¿qué es más importante?
estar en ese dolor o voltear a ver ese dolor desde las raíces y empezar a trabajarlo, empezar a liberarte y ser un ser mucho más feliz, tener esa integridad ya en ti mismo. Entonces nos damos cuenta que cuando empezamos a estar ya en una situación como esta y queremos transformarla y queremos darle esa sanación, pues primeramente el primer paso es asumir la responsabilidad de nosotros mismos, pero no la responsabilidad en donde esto termine en la culpa y en donde obviamente va el hombre y dice, bueno, tú tienes la culpa porque yo busqué en el otro lo que tú no me diste, y uno termina diciendo, sí, soy responsable de que tú me hayas sido infiel, porque y terminas poniéndote interiormente como la víctima y terminas tú cargando todo un montón de culpas cuando de eso no se trata. Cuando yo estoy hablando de responsabilidad, estoy hablando en hacerte responsable de tus propios vacíos, que eso es lo más importante. De esa responsabilidad, deja a un lado a la otra persona, porque la otra persona solamente te vino a mostrar algo en lo que tú tienes que trabajar. Eso después lo tocaremos, ya después lo veremos, que desde ese planteamiento tú qué decides, si decides quedarte, si decides irte, si decides pues hacer un trabajo ya como tal, si entablas la conversación y ambos llegan a un acuerdo, eso ya lo veremos. Lo primero y lo más importante es que trabajes en ti, que tú asumas tu propia responsabilidad de que esto que está sucediendo viene por algo mucho más profundo, que conscientemente no lo has visto, pero que inconscientemente está ahí diciéndote cuál es el trabajo más importante que tienes que hacer. Y el trabajo más importante que todos los seres humanos tenemos que hacer es vernos hacia nosotros mismos con amor y con compasión. Ese es el trabajo más importante, porque si nosotros somos capaces de vernos con amor y con compasión, entonces nos vamos a poder relacionar desde una manera mucho más sana con los otros, ¿sí? Ya no lo vamos a estar haciendo desde la proyección de esa necesidad de que el otro me tiene que dar o los otros me tienen que dar porque yo no sé cómo dármelo a mí mismo, porque yo me perdí en esa valía, porque yo no tuve esa sustancia, entonces quiero que el otro me la venga a dar. Y entonces terminamos poniendo en este tema, y les decía yo, esto es muy personal, esto tú lo tienes que valorar, porque me ha tocado ver en las cuestiones de infidelidad y me queda claro cuando una de las partes de la persona dice, es que yo di todo, yo siempre he dado todo, yo siempre he estado al pie de la letra, yo siempre he sido lo más maravilloso, y te creo, finalmente sí lo has hecho de esa forma, pero fíjate que lo estás haciendo desde afuera, desde para que el otro te dé esa sustancia, no te lo estás dando para ti. Y entonces viene la pareja de una forma tan amorosa y maravillosa, como grandes almas que somos, en donde estamos relacionándonos cada uno de nuestros propios vacíos para darnos esa sustancia y darnos esa información y decir perfectamente que el otro te va a regresar tu propio valor, te va a regresar esto que tú sientes que no tienes o que perdiste, y te lo vas a regresar y te va a decir, aquí está, mi amor, aquí está, tenlo tú, para que tú lo trasciendas y lo transformes. El problema es que obviamente pues eso muchas veces no termina siendo grato, nos termina doliendo, porque no somos capaces desde un inicio saber el trabajo que tenemos que hacer. Creo que llega un momento en la vida, obviamente en la edad, que ya tenemos que empezar a ser responsables de nosotros mismos y sanar todos estos aspectos y no tirarnos o no volvernos estas personas como si no pasara nada, como si, bueno, vaya, pues sí, tuve una niñez complicada, pero la verdad es que ya llegué a cierta edad y pues ya lo entendí, y bueno, ahora veo a mis padres esto, porque vaya, desde un engaño, desde una forma inconsciente lo creemos, pero desde la raíz, desde la forma inconsciente, desde ese niño herido, no hay esa comprensión, no hay esa transformación y sigue habiendo estos vacíos y seguimos teniendo estos resultados pues en base a eso, ¿verdad? Entonces, pues vamos generando toda esta información en donde el otro nos termina dando esas sustancias, nos termina dando eso que nosotros requerimos para poderlo transformar, desde esos importantes vacíos de la misma existencia.
Y entonces pues vamos viendo cómo nos vamos comportando y qué es lo que necesitamos ver. Hay personas que, vaya, les decía, es que es muy variado, cada uno va a actuar desde lo que necesita entender y desde lo que necesita trabajar y desde lo que necesita sanar. Si lo ponemos en el sentido en la persona que es infiel, seguramente está siendo infiel por una falta de reconocimiento, que obviamente ya no encontró en la pareja, y que obviamente como ya no tiene este reconocimiento todo el tiempo, pues va a ir a buscar ese reconocimiento allá afuera. Pero el problema no es que tú o que esa persona no dio el reconocimiento. Ahí no está el problema, para que obviamente si lo vemos de la parte en donde uno hace el acto de la infidelidad, no viene desde ahí. Viene desde cómo nos relacionamos con los padres, en donde yo siento que no hubo ese reconocimiento por mamá o por papá y que no me dejó tener esa experiencia. Y obviamente voy a buscar una pareja que me dé la misma información, el mismo sustrato de mi niñez, que me recuerde eso para yo poder llevar a estos actos, ¿verdad? Para que yo termine haciendo estos actos. Entonces, eso lo podemos ver en niños que no fueron reconocidos por los papás, de alguna forma, en donde, bueno, pues ellos estaban a lo mejor con sus problemas de parejas y olvidaban a los hijos, y vaya, cómo lo perciba cada uno, eso también es de una manera muy personal y particular. Y entonces, cuando yo llegue a mi vida de pareja y sienta que yo no tengo ese reconocimiento, pues voy a ir a buscarlo de otra forma, en otras formas, en otras personas. O bien pudiste ser una persona que estuvo tan sobreprotegido de mamá, que incluso no te dejó tener tus propios logros, ¿no? Y tener estos propios reconocimientos. E igual, vaya, te enamoras de una pareja que casi es igual que tu madre, y entonces eso te termina pues gustándote, después te va a terminar chocando y vas a ir a buscar en otro lo que esa persona, porque a lo mejor te tiene tan ahogada, tan sobreprotegido, eres el centro de su universo, te está ahogando porque era lo mismo que sentías cuando estabas con mamá, que no te dejaba ver, pues lo vas a terminar yendo a buscar en otro lado. Y ahora, para quien recibe eso, es también su historia. ¿Qué historia traes de eso? A lo mejor yo vi que mis papás tenían problemas porque mi mamá, desde mi óptica, no era capaz de cumplir con mi papá, y como yo tenía una fijación más con papá, entonces pues yo veía que mi mamá no era y no le estaba dando eso suficiente para que mi papá pues tuviera pues las razones para quedarse. Y entonces yo en la vida adulta voy a querer sanar eso, que yo estoy proyectando en mi papá. Y entonces cuando llegue a mi vida adulta voy a generar toda esa protección, todo ese, como yo digo, a veces terminas poniéndote de tapete con la persona para que pase infinidad de veces sobre ti, porque wow, tú crees que esa es la forma en la que el inconsciente dice, si haces eso, vas a terminar haciendo que esta persona se quede. Pero no sabes que esa persona viene en esa historia, y no sabes que esa persona también está buscando la sanación del vacío. Y entonces te preguntas y dices, ¿por qué me fue infiel? Si yo hice esto, bueno, he sido una persona que se ha desvivido, que ha sido comprensible, que ha estado, que incluso me abandonó, y me dice, bueno, ahí está el problema. Porque en esta sensación de abandono que traes desde la infancia, lo vienes a estar replicando, ese abandono, y entonces va a llegar un punto en donde más te duele, esa persona va a decir, y si le queda para ti ese abandono, se va a estar produciendo eso. Pero ¿de dónde viene? Desde la definición, desde para ti qué es lo que está representando. Porque en esa representación, ahí está la clave, ahí es donde se tiene que hacer este trabajo a tiempo, para saber que esa persona vino a darte lo que tú necesitabas para poderlo transformar. Porque si no, entonces esto se termina convirtiendo en una guerra campal, ¿verdad? Y entonces terminamos en estas deudas emocionales, y luego ya no es quién me la debe, sino quién me la paga.
Y entonces a partir del tiempo, a través de esta recurrente infidelidad, la otra persona se va llenando de coraje, porque no entiende desde el punto cómo cada uno está actuando en base a sus propios vacíos, y entonces después la otra persona también termina siendo infiel, ¿verdad? Y esto obviamente pues nos da mucho más información, y vemos cómo estas historias se terminan repitiendo de estos círculos o estos patrones transgeneracionales. Y vemos y decimos, qué increíble, se está volviendo a repetir la historia. ¿Para qué? Para poderla transmutar, para poderla sanar. ¿Por qué? Porque muchas veces tiene que ver cómo nos estemos relacionando. También lo vemos desde la persona, les decía yo, el juicio, ¿no? Como a veces, a lo mejor tú enjuiciaste mucho a tu mamá de por qué no tuviste las agallas, cómo pudiste perdonarle esto a mi papá. Entonces terminamos viviendo esa historia para poder tener esa comprensión y esa sanación. Si lo vemos de lado, el que está haciendo la infidelidad a lo mejor fue un niño que vivió el abandono de su padre. Vivió el abandono de su padre por irse con otra, por dejarlo con otra familia. Entonces, para poder sanar eso, ¿no? A veces son estas lealtades, ¿no? Vas a tú decir, mira, yo también voy a ser infiel, ¿verdad? Pero yo no voy a abandonar a mi esposa, para que veas que se puede ser infiel sin abandonar, como tú lo hiciste, y el daño y este abandono y esta herida que dejaste en mí. Y yo termino haciendo lo mismo, pero sin abandonar. Y muchas veces en este tipo de situaciones, estas personas terminan andando, o incluso personas casadas también, pues para que no se produzca este quiebre o esta ruptura. Entonces, vamos a ver que se puede producir N casos. Obviamente vamos a hablar desde que, pues desde una teoría, desde la parte de la superficie, ¿por qué se produce una infidelidad? Pues obviamente los primeros es porque ya no hay este reconocimiento, ya no hay esta admiración en la pareja, y obviamente pues ahí empieza a desquebrajarse el asunto de pareja. Pero veamos desde el punto más importante. Si yo siento que fui alguien que no fui reconocido, que no admirado, en el momento en que tú ya no me estés dando eso, pues seguramente alguien lo va a ir a buscar, ¿verdad? En el punto en que la persona, la otra, la está viviendo, en donde siente este abandono, y su tema es de un abandono, pues obviamente va a tener una pareja que va a elegir ese abandono. O si tú temes del rechazo, vas a sentir que a través de la infidelidad hay un rechazo. Y esto viene con los temas sexuales de pareja. Muchísimas veces la parte del rompimiento de esta apertura sexual, pues va a traer también estos conflictos. ¿Por qué? Porque volvemos a tener estos programas. ¿Cómo viene toda esta envase de información y de programas? Regularmente las mujeres a tempranas edades tenemos estas castraciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues a la mujer sí se le condena, ¿no? A la mujer no se le deja vivir su sexualidad, a la mujer no se le deja experimentar esto. Entonces obviamente pues eso termina en estos rechazos, donde obviamente pues vamos teniendo que trabajar las heridas. Entonces las razones de por qué me fui infiel, pues la razón más importante es saber el trabajo que tienes que hacer a ti. Y saber desde dónde están proveniendo esas heridas que están haciendo que esto surja, que estos eventos se den en ambas situaciones. Por eso yo digo, el trabajo tiene que ser integral. Obviamente cada uno por su parte, pero también en conjunto, decirle, ok, a ver, el tema de la infidelidad que se está suscitando no nada más es un tema de un engaño, no nada más es de una atracción hacia otra persona. Esto tiene que ver desde nuestros propios vacíos, y en el momento en que los dos nos fuimos complementando, y saber que cada uno nos estamos relacionando en esos vacíos, y ahí es donde uno asume estos procesos con madurez. Desde eso, no sentarnos y decir, a ver, ¿por qué lo hiciste? Y empezamos a divagar y empezamos a querer justificarnos como seres humanos, unos el otro, el que hizo el acto y el que lo recibió, ¿no? Entonces empezamos ahí a decir, es que tú ya no me veías, es que yo he dado todo por ti. Y entonces esto se hace una guerra campal, sino con madurez de entender y decir, mejor, creo que esto nos llevó para un entendimiento mayor y una propia evolución como pareja, así es que decidimos estar.
Creo que cada uno somos responsables de que este evento haya sucedido. Tú responsable desde el acto y yo también responsable desde este propio acto, en saber que hay heridas mucho más profundas que nos llevaron a vivir estas situaciones. Estamos en estas situaciones por algo. Y cuando uno asume con responsabilidad, entonces empieza el camino de la transformación individual y como pareja. El entender y el poder sanar desde dónde están viniendo estos vacíos, qué es lo que están reflejando para poder tener este entendimiento. Ahora, si la persona no quiere llegar a este acuerdo o dice, no, yo sí me voy a ir, pues entonces te está dando el regalo más maravilloso y preciado, que es el viaje a tu autoconocimiento, a esta autoconciencia de saber para qué estoy. Y lo más importante es hacer ese camino, porque si no, ¿qué crees? Repetidas ocasiones vas a vivir los mismos eventos, pero magnificados. El que venga va a venir mucho más evolucionado. Y entonces tenemos que sanar esas relaciones que nosotros vamos teniendo, ¿sí? ¿Cómo nos vamos relacionando? ¿Quién de nuestros padres fue la figura que más nos proyectó estos vacíos? ¿Quién? ¿Desde dónde me estoy identificando? Porque a partir de ahí yo voy a empezar a tomar decisiones en mis relaciones. Y no nada más hablo de la infidelidad en la parte de la pareja, ¿no? Lo podemos ver incluso en las partes laborales, en el momento en que te sientes que te roban algo, que has perdido, que te han quitado. Se puede ahora esto diversificar a todas las áreas de tu vida. Entonces es importante tener este entendimiento, saber desde dónde cada uno de nosotros tenemos que partir, desde dónde nosotros tenemos que hacer esta conciencia, desde dónde tenemos que trabajar y saber decir, sí, hay esta herida, sí, la abrimos y la empezamos a curar y a sanar. Y eso obviamente pues lo hacemos a través de los acompañamientos, a través de estas terapias que van a estos niños heridos, a estos vacíos, a que pongas tú la conciencia en eso. No el querer entender al otro por qué lo hizo, porque ahí te vas a perder, vas a desgastar tu energía, tu tiempo, tu amor propio, y la verdad es que no vas a llegar a ninguna conclusión. Vas a llegar a la conclusión de, bueno, pues ya me rindo y así lo dejo, y ahora pues voy a buscar a otro. ¿Ah? No, esto lo tienes que hacer desde ti, esto lo tienes que hacer porque la verdad creo que nos termina regalando el poder conectar con nuestro amor, el poder saber que el trabajo es para nosotros mismos y que el otro nos está dando la maravillosa oportunidad de poder evolucionar. Digo, si lo puedes hacer en conjunto, qué maravilloso, y si no, también es maravilloso hacerlo contigo mismo, porque cada uno estamos viviendo nuestros propios procesos. No estamos pensando en el otro, ni estamos pensando en contra del otro, créeme. Lo que estamos cada uno tomando las decisiones desde nuestros propios vacíos, desde nuestros propios programas, desde nuestras propias heridas, desde estas creencias incluso colectivas de qué es lo que se espera a la sociedad de mí mismo. Entonces todo eso tenemos que empezar a purificar y empecemos a tener esta propia fidelidad, porque si la infidelidad se suscitó es porque tú estás siéndote infiel a ti mismo desde las bases más profundas. Ahora, cuando tú defines esa infidelidad, por eso les decía, eso es importante, porque para cada quien va a significar algo. Si alguien dice, porque para mí una infidelidad es una falta de lealtad, entonces ¿dónde estás siendo desleal contigo? ¿Desde dónde tú estás haciendo que esto se suscite? ¿Por qué? Porque entramos en otro tema en donde vemos que nuestra pareja se termina convirtiendo en nuestro espejo, en donde nosotros terminamos proyectando y reflejando todo lo que nosotros somos. Perdón. Y entonces el otro, pues simplemente va a ser un reflejo de lo que nosotros mismos necesitamos poder voltearnos a ver. Entonces, donde tú no estás siéndote leal contigo mismo o contigo mismo, desde donde has perdido confianza, bueno, desde donde tú no tienes la confianza contigo mismo, crees que tienes que ponerte de tapete porque no confías en ti, en que tú puedas tener relaciones mucho más sanas y armónicas, y crees que esta es la persona y que, vaya, entonces acepto, aguanto como tenga que ser, porque pues así me enseñaron, porque esos son los programas, porque eso es lo que toca a las mujeres. Y te vas a dar cuenta que estás desperdiciando tu maravillosa existencia. ¿Qué es la experiencia de esta vida? Cuando uno puede tener otro tipo de
de vida con otro tipo de conciencia, pero ese es el quererse atrever. Y es por eso que debemos de tomar cada situación que venga en nuestra vida como una forma de un aprendizaje cada vez mayor, de un poder elevar la conciencia. Y si tú no has estado en esta situación, pues también esta información es para ti, para que entiendas en dónde tienes que hacer trabajos de conciencia, en dónde tienes que hacer estos autodescubrimientos para que no se lleguen a suscitar estos problemas con la pareja. Desde volverse pues honestos con uno mismo. Y después obviamente pues ahí trabajamos estas relaciones de pareja armónicas, ¿verdad? Desde en donde ahora sí viene el que existe este reconocimiento, el que yo obviamente cumpla conmigo mismo, y al cumplir conmigo mismo, bueno, pues empezamos a tener una relación y entablar una relación desde lo que nosotros esperamos. Desde bueno, pues a mí me gusta ser reconocido, pero entonces yo hago cosas para reconocerme a mí mismo, inmediatamente, bueno, la pareja lo va a hacer. Bueno, es que hay que diversificar, yo diversifico mi vida y hago cosas por mí misma y obviamente empiezo a incluir como pareja también estos eventos, ¿no? Yo quiero que mi pareja me dé la diversión, pero pues yo mismo no genero esa diversión, ese buen sentido del humor no lo cultivo. Entonces, todas estas cosas tienen que venir desde nosotros mismos, porque cuando vienen desde nosotros mismos empezamos a compartir. Y entonces el trabajo que se hace es empezar a liberar las deudas emocionales que vamos cargando, que vamos teniendo, ya sea que nosotros vamos debiendo o sentimos que nos deben. Casi siempre sentimos que nos deben, todo el tiempo, que vaya, a veces no queremos asumir este tipo de responsabilidad, pero nosotros también hacemos cosas y nosotros también generamos estas deudas y vamos a hacer trabajos de perdón, pero esto se logra a través de esta responsabilidad, a través de esta autoconciencia, a través de saber que estas cosas que se están suscitando vienen por un trabajo y vienen por una razón más importante, más profunda, y ese es el saber cuál es el trabajo que yo tengo que hacer más integral, dónde está la información, dónde está lo que yo tengo que sanar, porque a partir de ahí, bueno, pues entonces sí puedo generar estas relaciones y creo que la infidelidad no es necesaria tenerla en tu vida como una herramienta. La infidelidad siempre, y como muchísimas cosas en las relaciones, son herramientas. Y uno, les decía yo al inicio de esta plática, cada quien lo va a tomar como la conciencia les alcance. Pero creo que si tú lo ves como una gran herramienta de la experiencia propia, del poder conocerte más a profundidad, de conectar contigo misma, de empezar a tener una autoestima mejor, de empezar a conectar contigo, con tu amor, a empezar a tener una relación íntima contigo mismo, pues claro que entonces el otro dices, bueno, llegas al punto de la gratitud. Dices, gracias por haber hecho esto, porque gracias a ese acto, gracias a que tú me fuiste infiel, yo pude encontrarme, yo pude saber quién era, yo pude tener esta valía y a lo mejor ahora mis relaciones son mejores, son armónicas, o incluso ahora contigo pudimos empezar a trabajar y, como dicen, a superar este bache en nuestra existencia. Entonces nos vamos dando cuenta que cada uno lo podemos ver desde ese enfoque. Yo ahora lo traté de que lo vieran desde el enfoque el que está cometiendo la infidelidad, el que está recibiendo la infidelidad, pero hay un tercero que incluso está en juego, que también es importante tomar, que bueno, eso tal vez estaría bueno para dejarlo en otra charla, en un tema que pudiéramos expandir más y decir, bueno, los amantes, ¿verdad? ¿Qué es lo que los atrae? ¿Y por qué tú, viviendo, siendo este tercero que entra en juego, que nosotros en terapia, bueno, les hablamos como los maravillosos catalizadores, que tú también tienes una historia? Este tercero que está entrando en esta jugada también tiene una historia, que también muy similar a la que los tres están viviendo, que es una falta de amor propio. ¿Por qué tú crees que necesitas estar en una relación en donde esa persona tiene otra pareja? Donde nos sentimos que no valemos, en donde sentimos que no nos alcanza, en donde seguramente también hay una historia detrás, en donde mamá a lo mejor se relacionó así, en donde seguramente la relación de papá era así. Yo fui el resultado de una relación extramarital. Y podemos nosotros desmenuzar y desmenuzar y desmenuzar estos grandes y maravillosos vacíos que no son otra cosa para adquirir nuestra propia conciencia y para podernos liberar de esos patrones, para podernos liberar de esas creencias y sanar
todo lo que nosotros traemos en nuestra caja de Pandora, en nuestro morralito, para poder liberarnos y generar relaciones mucho más armónicas, pero no, principalmente no con el afuera, con nosotros mismos, porque todo empieza desde uno. Ahora, con esto espero que te haya quedado claro de por qué esa persona te fue infiel, por qué me fue infiel, y verás que ha sido el acto, cuando uno logra trascenderlo en la inconsciencia, el acto de amor más grande que esa alma te vino a dar. Y ya no lo ves como el victimario, sino ya lo ves como el maestro. Pero eso, para lograr llegar a tener esa conciencia, es cuando tú empiezas a hacer este trabajo integral, empiezas a sanarte a ti mismo, a tener una mejor relación contigo. Y claro que logramos llegar hasta este entendimiento, esta comprensión de que gracias a ti, porque me diste lo mejor, me diste el sustrato más importante para yo poder conectar conmigo misma, para poder saber quién soy, para tener esta valía, para tener este entendimiento, para verme, porque hacía mucho tiempo que no me veía a mí misma, que me había perdido, porque todo lo enfoqué, todo lo puse, todas mis expectativas las puse en ti, porque no sabía yo quién era. No sabía de qué estaba hecha. Y entonces gracias porque tú me viniste a regresar eso, que en su momento me dolió, que lloré, que no lo comprendí, pero gracias a este viaje de mi autodescubrimiento, entonces descubrí quién era yo. Y tú en este acto de amor inconsciente me regresaste esto que no te pertenecía y que sabías perfectamente bien que no sabías cómo tenerlo porque era mucho para ti, porque resulta que tú, mi amor, también traes tus propios vacíos y que tú también traías esta falta de querer y que cuando recibiste esto no supiste qué hacer con eso porque no te correspondía, porque a quien nos corresponde es a nosotros mismos trabajar con esta integridad, ser estos seres completos, construirnos o incluso reconstruirnos de estas historias dolorosas que muchos tenemos a través de habernos vivido físicamente desde las perspectivas que cada uno tenemos. Y entonces cuando eso pasa, bueno, podemos tener relaciones mucho más armónicas de pareja. Y si no es con esa persona, entonces esa persona nos vino a regalar lo más importante, que es el crecimiento, para poder estar con otras personas, con otra persona de la misma calidad y de la misma vibración con la que ahora nosotros estamos sintonizando. Porque acuérdate que yo inicié esta plática diciendo, nosotros nos atraemos en pareja por vibración. ¿Cómo estás vibrando? Claro que si yo estoy vibrando en una falta de amor, en una falta de confianza en mí mismo, en una falta de lealtad, ¿qué crees? Vas a traer a una persona que también esté bajo esas mismas faltas y voilà, se va a producir estos actos de deslealtad, de desconfianza, de problemas, conflictos, abusos, vaya, abandonos, como tú le quieras poner el apellido a esa infidelidad. Y vas a ver que entonces estos procesos que pasan muchas veces son necesarios. ¿Y quién los originó? Tu propio inconsciente. ¿Y quién está para rescatarte? Tu ser más sabio, que está ahí, a través de llevarte a ese autodescubrimiento. Ahora, ¿cuál es el primer paso? Que te atrevas a sanar eso. Que no te quedes viviendo como la culpable o el culpable o queriéndote hacer el responsable en base de las acciones del otro. No, empieza a hacerte responsable en tus propias acciones, en tu propia historia, en tus propios vacíos. Desde ahí sí lo tienes que hacer, porque el viaje entonces va a ser para ti, no para querer sanar la relación y entonces tú saber en qué fallaste y entonces ahora volverte una fábrica y una reconstrucción de algo que no va a ser real para que esa persona te termine queriendo, valiendo, porque la persona que se te tiene que dar esa valía, ese reconocimiento, ese amor, esa certeza, esa confianza, esa lealtad, eres tú mismo. Y a partir de eso, entonces puede que a través de esa vibración que tú empiezas a emanar, generes ese cambio en el otro, o seguramente no, pero eso va a dar la pauta para que estas relaciones sean armónicas y digas, chao, bye. Te quiero, pero vaya, ya no es aquí. Aquí ya no es. Y decidas ir en busca de otro tipo de relación, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que este tipo de temas nos da para mucho. Las relaciones con las parejas nos dan para mucho porque nos terminamos convirtiendo en maestros y terminamos conviviendo con nuestros mejores maestros, ¿verdad? Que es lo más maravilloso que nos puede pasar, porque la verdad es que cuando uno ve a la pareja como su gran gurú,
wow, puedes decir, híjoles, a veces haces que explote en 1000 pedazos, pero a veces haces que, wow, vaya y vea el amor más grandioso. Y eso es lo que nos da, porque es esa misma energía, esas mismas enseñanzas y esa misma potencialidad que nosotros tenemos. Y que esa pareja pues termina dándonos esa información. Así es que, bueno, pues espero que les haya gustado esta plática. Espero que les haya, bueno, pues dado la información necesaria para, bueno, pues poder empezar a hacer ese trabajo increíble. Y bueno, pues fue para mí un gran agrado. Muchísimas gracias, Susana, Adricita, Lauris, Rocha, muchísimas gracias. Y en Centro Nanda, bueno, pues todos los que nos están viendo y están conectados, muchísimas gracias por estar aquí en esta su emisión. Fue un placer para mí haber estado dándoles esta charla. Espero que este sea el inicio de una gran transformación en tu vida y que si estás pasando por alguna situación, un tema como este, empieces a tener el valor y la valentía para poderle dar esa transformación a tu existencia y que empieces a tomar el camino más correcto, que es el regalo de tu propio crecimiento y de tu propia sanación. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se conectaron. Gracias, Centro Nanda, por estar aquí. Gracias a la página de Ivonne Guerrero. Síganos en nuestras redes sociales, denlo seguir si aún todavía no estás, para que, bueno, pues te salgan las notificaciones de que cada viernes estamos aquí dando diferentes temas que nos ayuden a conectar más con una conciencia más elevada, feliz y armoniosa. Y bueno, pues también los invitamos a que nos sigan en YouTube, me encuentran como Ivonne Guerrero, para que, bueno, pues se vayan a ese canal, suscríbanse, porque, bueno, pues ahí tenemos también muchísimo material, muchísima información, ejercicios, prácticas, cómo poder mejorar nuestras áreas de vida. Hablamos, bueno, pues de todo lo que al ser nos vuelve integrales. Y bueno, pues ahí tenemos las herramientas precisas para ti, para que puedas lograr una vida mucho más excelente, dichosa, feliz y armoniosa. Y bueno, pues en Instagram también nos encuentran como Centro Nanda y como Ivonne Guerrero Coach. Y muchísimas gracias, les mando un abrazo, que tengan un bonito fin de semana y nos vemos el lunes para su lectura del Tarot de Osho, un mensaje de conciencia para trabajar toda la semana. Increíble, está conectándonos a través de esta gran conciencia cósmica. Muchísimas gracias, les mando un abrazo y un beso y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.